pues buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Les invito a que nos pongamos de pie para iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues los dejamos en muy buenas manos. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Padre. Gracias, muy buenas tardes. Qué gusto verlos por aquí. ¿Se van a ir a la peregrinación alguien la semana que entra? Pepe, nada más. El Espíritu. Bueno. Me acompaña. Entonces continuaremos también la semana que entra. Sí. Por lo pronto recordamos lo que vimos la semana pasada. Hablamos sobre dos imperativos. El primero es, ante la crisis sanitaria, vayan y curen. Si se acuerdan, hablamos entonces de la casa de la samaritana, la casa samaritana, no de la casa samaritana, y los desafíos que se presentan en este imperativo, los vimos, es una iglesia en salida hacia los enfermos, no solamente esperar a que la gente que necesita la atención o el apoyo venga a la parroquia, sino salir hacia ellos. Jesús quiere una iglesia de discípulos misioneros de la salud, que haya ese apostolado efectivo y que los misioneros de la salud trabajen y estén permanentemente buscando a quien padece de alguna enfermedad para asistirle, para apoyarle y para pues ayudarle a recuperar su salud. Y el tercer desafío, que fue evangelizar, es promover un estilo de vida sana. Es decir, la casa samaritana no implica nada más el curar a los enfermos, sino también el promover que todos tengamos una salud adecuada, que tengamos una vida sana, para que los alimentos, las bebidas, todo lo que tomemos efectivamente nos ayude en que seamos personas sanas. Y el signo profético, como lo decíamos, pues es la casa samaritana, que ya se cuenta aquí en la parroquia con el consultorio y el dispensario parroquial de medicina de patente, y pues vamos a ver si más adelante, Dios quiera, se puede trabajar también en el consultorio de medicina alternativa, a través de la herbolaria, a través de la medicina tradicional, y que pues para mucha gente tiene mayores ventajas que la medicina de patente, yo entre ellos. Entonces ese fue el primero. Y el segundo que vimos la semana pasada fue el imperativo de, ante las crisis de hambre y de pobreza, denles ustedes de comer. Si recuerdan, este tema estuvo desarrollado a partir de la multiplicación de los panes y de los peces. Y el primer desafío es: vio Jesús un gran gentío, sintió compasión y se puso a enseñar. Hablamos de cómo fue esta gran cantidad de gente que se reunió y de cómo de pronto pues ya no era hora como para mandarlos a su casa a comer, y la primera solución que dan los apóstoles es: pues despídelos, que se vayan, que cada quien se busque su camino, que cada quien se rasque con sus uñas y pues a ver cómo le hace cada quien para comer. La segunda solución fue pues que vayan y compren pan, ¿no?
Había seguramente gente que no tenía la capacidad de hacerlo, pero pues lo que se les ocurrió a los discípulos era pues, que lo compren. Y luego la tercera solución al problema del hambre, y que ya se los da Jesús, es pues, compartir. Vamos a compartir lo que tenemos con ellos, y es cuando hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y esta es la solución que Jesús nos da: compartir el pan con quien no lo tiene. Nosotros no vamos a poder realizar este milagro de multiplicar los panes y los peces, pero sí podemos compartir de lo que tenemos con la gente que no lo tiene. El signo profético, la casa de la caridad, que dentro de la parroquia, como se trabaja ya en Cáritas, la Casa de la Caridad, se apoye, como se hace cada mes, con despensas a todas las familias que no tienen los recursos suficientes, y que siempre es bueno pues, apoyarles con esta ayuda. Entonces eso fue lo que vimos la semana pasada, así lo recordamos rápidamente para que se vaya quedando cada uno de estos signos proféticos. Yo espero en la sesión de la semana que entra presentarlos todos otra vez para recordarlos. Es importante que los tengamos presentes, los 7 imperativos, y que pues en la medida en la que cada uno pueda, vayamos apoyando en cada uno de ellos. El control se queda acá. Muy bien, hoy discernimos acerca del quinto imperativo. Ante la crisis social, dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz es basado en un texto del capítulo 20, versículos 19 y 20 del Evangelio de San Juan. Y dentro de este imperativo, el primer desafío, ¿cuál es? Ante la inseguridad y la violencia, discípulos misioneros de reconciliación y paz. Lo que nos destaca, lo que nos resalta el señor obispo, don Fidencio, es ser discípulos misioneros de reconciliación y de paz. Y nos dice: después de la crisis sanitaria y económica, se ha agudizado la inseguridad y la violencia, y ha despertado la conciencia de aprender a ser discípulos de reconciliación y de paz. Algo que necesitamos urgentemente, no solamente en Querétaro, en todo el país y en realidad en todo el mundo. Discípulos de reconciliación y de paz. La paz, como estilo de vida cristiana, fue inaugurada por el resucitado el primer día de la semana de la nueva creación. Nos dice San Juan en el capítulo 20, 19 y 20, como ya lo decíamos, que los discípulos estaban encerrados, tenían miedo, y en ese contexto se presenta Jesucristo resucitado en medio de ellos con estas palabras: la paz esté con ustedes. Y luego más adelante señala: como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Entonces nos pide el señor obispo que seamos discípulos de reconciliación y paz, que nosotros estemos en paz en primera instancia, y que así como Jesús envió a sus discípulos, también nos envía a nosotros para que llevemos este mensaje de paz y de no violencia a todos con quienes podamos hacerlo, en nuestro barrio, o donde cada quien viva, o en su trabajo, o en su escuela, en fin, la actividad que cada quien tenga, ser discípulos de reconciliación y de paz. En el año 2009, los obispos mexicanos, para responder al grito de miles de sufrientes por la inseguridad y la violencia, publicaron la exhortación titulada: que en Cristo
nuestra paz, México tenga vida digna. Este documento que se publicó en el 2009 y en el que participaron todos los obispos mexicanos como una forma de preocupación y de aportar algo para lo que está sucediendo en nuestro país y que desafortunadamente sigue sucediendo, y que es esta violencia en ocasiones sin control. En este documento reconocemos que la violencia en nuestro país ha pasado a formar parte de nuestro modo de ser. Esto lo dice precisamente en este documento. Siempre que aparezca la sigla CP, nos estaremos refiriendo a él, que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna. Y bueno, pues desafortunadamente nos hemos acostumbrado ya a que la violencia en nuestro país es algo cotidiano. Ya no nos sorprende escuchar en los noticiarios o leer en los periódicos o que nos comenten de que si tantos muertos hoy, que si violencia, que si se encontraron varios cuerpos en una fosa, mujeres que han sido violadas y asesinadas y abandonadas en diferentes puntos del país. Pues lamentablemente es de todos los días que vivimos este tipo de situaciones. Pero nos dicen los obispos, sin embargo, también advertimos que el comportamiento violento se adquiere, se aprende y se desarrolla. O sea, lo que nos está diciendo el señor obispo es: nosotros no somos violentos por naturaleza. A lo mejor tenemos, y creo que lo vemos un poco más adelante, existe lo que es la agresividad, ahí sí, de nacimiento, y lo traemos ya como seres humanos, pero no es lo mismo la agresividad que la violencia. La violencia es todo esto que estamos viviendo en México y que implica el asesinato, la muerte y la desaparición de muchas personas. La agresividad es parte de nuestro ser, de nuestro carácter, que a veces nos permite salir adelante en ciertas situaciones y mediante esta agresividad natural podemos empujar. Ahorita lo platicamos un poco más. Y dice: creemos firmemente, aludiendo todavía a este documento, que si queremos responder al mal con la fuerza del bien, tenemos que someternos a un proceso educativo para aprender a pensar, sentir, hablar y crear símbolos de paz a la manera de Jesús. En los siguientes puntos, el obispo nos presenta aprender a pensar, aprender a sentir, aprender a hablar y a crear símbolos de paz. Eso es algo que tenemos que ir educando y que pues no solamente es en las escuelas, es también en nuestra casa, con nuestros vecinos, todos juntos aprender y aplicarnos en este aprendizaje que implica pues que seamos fuerzas de bien y de paz. Ante la inseguridad y la violencia que crece en nuestro país, es urgente educarnos para aprender a ser discípulos misioneros de reconciliación y de paz. Sí, todos, desde niños, desde pequeños, debemos de aprender a ser discípulos de misioneros de reconciliación y de paz. Esta es la misión que se nos encomienda como fruto del triunfo de Jesucristo, muerto y resucitado. Todos ser discípulos misioneros de reconciliación y de paz. Cosa que a veces no hacemos. ¿Qué pasa? Yo tengo mi hijo, regresa que algún otro niño le pegó, ¿y qué le digo? Pues tú pégale más fuerte, dale más. No te dejes, pues ¿qué? ¿No eres machito o qué? Eso no es un
discípulo misionero de reconciliación y de paz. Los maestros la tienen muy difícil, me consta, mi hija es maestra de preescolar y es complicado. Admiro de verdad toda la labor, todo el trabajo que realizan las maestras y los maestros para tratar de que efectivamente los niños vayan haciendo a un lado esas actitudes a veces agresivas, a veces violentas, y que pues aprendan la reconciliación y la búsqueda de la paz con sus amigos, con sus compañeros. Entonces nos decía, Jesucristo, después de recorrer el camino de Galilea a Jerusalén para dar cumplimiento a la misión que el Padre le había encomendado, nos enseña que la pasión sin resurrección es un proyecto frustrado y nos invita a recorrer el mismo camino que Él recorrió, como única vía para conducirnos a la paz y a la vida plena. ¿Cuál es el camino que Él recorrió? Pues este camino de la pasión, este camino en el que fue maltratado, fue escupido, fue vejado, fue cualquier agresividad y violencia que ustedes quieran imaginarse, se le hizo en su cuerpo a nuestro Señor, y Él permaneció tranquilo, sin responder a la violencia, todo lo contrario, conduciéndose pues como cordero que va al matadero. Entonces lo que Él nos pide es que caminemos también el camino que Él recorrió como vía para conducirnos a la paz y a la vida plena. Es decir, no responder a la agresión con agresión, sino nosotros siempre ser vehículos de paz y de reconciliación, y que si voy en el carro y a un lado ya me mentó la mamá y ya me gritó y me insultó, responder siempre con paz y en términos de reconciliación, nunca con agresividad o nunca la violencia respondida con violencia. Es posible hacer de las espadas arados y de las lanzas podaderas. Esto lo leemos en las Escrituras con Isaías en el capítulo 2, y nos dice el señor obispo: tenemos la firme esperanza de que otro mundo es posible. Primero, porque Jesús ya lo ha iniciado. Jesús nos dio la muestra, Jesús vino, nos predicó y nos mostró con su ejemplo qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos nosotros de conducirnos en la vida. Entonces, Él ya lo inició. Y en segundo lugar, porque Él es el maestro que con hechos y palabras, como lo dije, con sus hechos, con todas las acciones que tuvo y con lo que nos dejó como enseñanza, nos ha enseñado a ser discípulos misioneros de reconciliación y de paz. No es algo que haya surgido de la nada o que se les haya ocurrido a los obispos el que seamos discípulos misioneros de reconciliación y paz, sino que Jesús mismo fue quien nos enseñó y nos dijo y nos mostró el camino de qué es lo que debemos de hacer. ¿Sí? El segundo desafío: el comportamiento violento no es innato, se aprende. Hay que educar la cabeza. Este es el primero de los desafíos: educar la cabeza. Decía Mahatma Gandhi: con la ley del ojo por ojo, el mundo quedaría ciego. Ciertamente, la ley del ojo por ojo y diente por diente, que es devolver el mal con mal similar. Durante muchísimos años, cuántas familias, cuántas personas quedaron pues desamparadas y totalmente devastadas, porque pues yo agredía a una persona de una familia y al ratito la familia venía y nos agredía a nosotros, y ya no era conmigo sino con mi familia. Y el ojo por ojo, como decía Gandhi,
nos va a generar que seamos un mundo de ciegos. Hablando también aquello de en el país de los tuertos el ciego es rey, pues aquí ni tuertos vamos a quedar, porque el ojo por ojo vamos a quedar finalmente todos mal. El punto de partida es la certeza de que Dios no es violento, y eso nos debe de quedar clarísimo. En el Antiguo Testamento sí veíamos que se concebía a Dios, pues era incluso el Dios de los ejércitos, ¿sí? Pero Jesús nos vino a decir, espérense, Dios es amor, y Dios lo que quiere es que ese amor se lo entreguen entre ustedes también. Y entonces, si Dios no es violento y que Él mismo nos hizo a su imagen y semejanza, no somos violentos de nacimiento. No somos violentos de nacimiento, y además, si vamos a educar la cabeza, si vamos a ser realmente personas razonables y razonadas, es porque somos a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué sentido somos a imagen y semejanza de Dios? Precisamente en eso, en que tenemos la capacidad de razonar y la capacidad de amar. Dios es amor y nos hizo a su imagen y semejanza con esta capacidad de poder amar a los demás y de pensar 2 veces lo que tenemos que hacer. Si caemos en la tentación de caer en una conducta agresiva, pues no. Jesús nos invita a educar nuestra cabeza y no caer en actitudes agresivas. Agresividad y violencia, como les decía yo hace un momento, no son sinónimos, no es lo mismo. La agresividad es un rasgo innato del ser humano que capacita al individuo para defenderse de amenazas. Desde los principios de la humanidad, el hombre pues requirió de esta cierta agresividad para poder enfrentar todos los desafíos que se presentaban en el mundo. Desde la época de la caza y de las cavernas hasta la época actual. Esta agresividad nos ayuda a defendernos, nunca a agredir sin razón al otro, que ahí sí ya sería la violencia. La violencia, además, se aprende. Si nosotros vivimos en un mundo lleno de violencia, pues es mucho más fácil que aprendamos a ser violentos. Lamentablemente, muchos de los jóvenes, sobre todo, y lo hemos visto a través de las diversas informaciones que vemos en los medios, que se les va entrenando a ser violentos, y a ser sicarios, a ser gentes que sepan utilizar un arma y matar, no tener el menor respeto por la vida de los demás. Y eso es algo que lamentablemente se está aprendiendo y se está difundiendo cada vez más. Por eso, la iniciación a la vida cristiana es un nuevo estilo de vida que incluye la paz como objetivo. La paz debe de ser uno de los objetivos fundamentales, y lo vemos en el imperativo que hoy nos explica el señor obispo. Y tiene las siguientes características. Primero, es totalizante porque abarca todas las dimensiones de la persona. Este nuevo estilo de vida que incluye la paz debe incluir totalmente nuestras acciones con nuestra familia, con los hijos cuando se tienen, con los hermanos, con el vecino de enfrente, con el del carro que pasó enfrente de mí. Con todos debe de ser esta actitud de paz, porque es totalizante, que es una de las características. Segundo, es relacionante, porque es un proceso que transforma la relación conmigo mismo, con los demás, con la naturaleza
y con Dios. Qué importante es esto. Son la relación no solamente con el hermano, no solamente con el prójimo, sino la relación primero conmigo mismo, que yo esté en paz. Si yo no estoy en paz, difícilmente voy a lograr una relación pacífica con el hermano, con la naturaleza y con Dios. Yo debo de estar en paz. ¿Y cómo voy a estar en paz? Reconociendo que Dios está dentro de mí y que Él me está llevando por ese camino de la paz, para que tenga una relación adecuada con los demás, con todas las personas que me rodean, con la naturaleza, algo que es también fundamental, que estamos cada vez agrediendo más a la naturaleza a través de la contaminación, del uso indiscriminado de recursos naturales como el agua, en fin, eso es una agresión a la naturaleza. Nosotros estamos siendo violentos con la naturaleza que Dios ha puesto a nuestra disposición y con Dios. ¿Sí? Dios, insisto, está dentro de nosotros. Él es el que nos da la paz real que podamos sentir. Simplemente hay que reconocerlo, entender que verdaderamente Él está allí y que nos está dando esa paz si nosotros se la pedimos. Entonces, es también, aparte de totalizante, relacionante. Y finalmente también es dinámica, porque se encuadra dentro de la vida y la misión permanente del cristiano. Es decir, va cambiando a lo largo de nuestra vida. Somos personas distintas, como somos hoy, a lo que fuimos hace 2, 3, 5, 10, 20, 40 años. Somos personas con un dinamismo permanente, vamos cambiando frecuentemente y con cada una de las situaciones que vivimos. Y a través de estas situaciones y estos cambios es que debemos de entender que este dinamismo debe de llevarnos siempre a la búsqueda de la paz y de la reconciliación. Que sin importar el ámbito en el que nos movamos, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en lo que sea, la paz y la reconciliación deben de ser siempre parte de nuestra evolución en la vida. Entonces, las características de este nuevo estilo de vida que debemos de vivir en la iniciación cristiana es que sea totalizante, relacionante y dinámica. Tercer desafío: no basta tener pensamientos de paz, es necesario pacificar el mundo de los sentimientos. Hay que educar el corazón. Ya nos dijo, primero hay que educar la mente. Hay que trabajar en lo que somos, en lo que pensamos. Bueno, pues también en los pensamientos de paz que nos surgen del corazón. Me encanta cuando el Papa Francisco expresaba: lo malo no son los pensamientos, sino lo que hacemos con ellos. Y sí, a veces no tenemos nosotros el control absoluto sobre nuestros pensamientos, porque nuestra mente a veces es canija y nos hace ir a donde nosotros no queremos, pero eso no importa si nosotros no le damos rienda suelta a esos pensamientos. Si nosotros entendemos que los pensamientos ahí están, pero nosotros debemos de manejarnos hacia otros, en otro sentido, no necesariamente en lo que nos lleven los pensamientos, sobre todo cuando son pensamientos negativos. Sobre la importancia de la educación del corazón, Dostoyevsky, el escritor ruso, decía que lo más importante del hombre es la inteligencia del corazón y señala en esta frase: la verdadera inteligencia, la inteligencia principal, es el candor de una mirada que penetra en el fondo de las cosas. La ternura, lo que viene del corazón, eso es lo importante, la verdadera fuerza, la verdadera inteligencia, la inteligencia principal, dice Dostoyevsky.
el candor de una mirada que penetra en el fondo de las cosas. Y bueno, pues esto se liga mucho con el siguiente texto, la siguiente cita, que es del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y que dice: solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para la vista o para los ojos, como quieran traducirlo. Pero solo con el corazón podemos ver bien. A veces nos pasamos de racionales y queremos verlo todo, que se entienda y que se pueda expresar con palabras adecuadas y bonitas y rimbombantes. No, lo esencial no es visible para los ojos, lo esencial es solamente visto por el corazón, por el sentimiento, por eso que nosotros traemos dentro y que es lo que nos permite ver verdaderamente las cosas importantes de esta vida. También Santo Tomás de Aquino nos dice: el amor que ilumina el corazón es más el amor unitivo que el conocimiento. El amor que ilumina el corazón es más el amor unitivo que el conocimiento. ¿Cuál es el amor unitivo? El amor que genera la unión. El amor, por ejemplo, en el matrimonio, en la pareja, que los dos seamos uno, ese amor unitivo que me une a los demás. Y este es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino: este amor unitivo es más importante e ilumina al corazón más que el amor que ilumina el corazón, ¿sí? O sea, ese amor que refleja la unidad entre nosotros, ese amor unitivo, es el más importante, nos dice Santo Tomás en su Suma Teológica. También dice San Juan que tenía que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías, que era: este pueblo ha cegado sus ojos, endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Esto lo dice Isaías y es tomado por San Juan en el Evangelio, ¿sí? Hablando de cómo endurecemos nuestro corazón para que no vean nuestros ojos, ni comprendan con el corazón, ni nos convirtamos, ni el Señor nos pueda sanar. Solo a través del corazón, solo a través de eso que sentimos, que llevamos dentro, nos dice San Juan, retomando palabras, una cita de Isaías, nos cegamos y de repente nos olvidamos de ver las cosas y de sentirlas verdaderamente con el corazón y no con los ojos y con el razonamiento. Nos dice: la racionalidad no es suficiente. No solo porque pensemos las cosas, porque suene lógico, es suficiente. Debemos aprender a serenar el mundo de los sentimientos que acompañan nuestras opciones. También con los sentimientos a veces podemos herir, ¿sí?, a la gente que queremos. Cuando caemos en actitudes de ira, de molestia, de agresividad, podemos generar también problemas. Entonces, también debemos de aprender a serenar el mundo de los sentimientos. Hemos de impulsar el desarrollo humano de las personas en las familias y en las comunidades. Desarrollar la indignación contra toda violencia presente entre nosotros y en torno a nosotros. Lo que les comentaba hace un momento, ya no nos indignamos, ya no vemos mal toda la violencia, todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ya no somos el buen samaritano que se acerca a ayudar a la persona que ha sido agredida y maltratada por los delincuentes, sino que pues simplemente
pasamos de frente y nos olvidamos, no nos indignamos contra toda esta violencia que está presente en nosotros y en torno a nosotros. Expresar el amor a la paz, fomentar el sentido de pertenencia y reconocer que en nuestras diferencias está nuestra riqueza. La paz no se da porque todos pensemos igual. Al contrario, la riqueza está en la diversidad de formas de pensar. Y dentro de esa diversidad debemos siempre tener una relación en paz con las otras personas. Que si tú piensas diferente no quiere decir que yo por eso te vaya a agredir, sino todo lo contrario. Vamos siempre a buscar el diálogo, la reconciliación para llegar a acuerdos. Cuarto desafío, la educación para la paz nos pide un lenguaje pacífico y pacificador. Hay que educar también a la lengua, no solamente a la mente, no solamente al corazón y a los sentimientos, sino también a nuestra lengua, a nuestra forma de expresarnos, a qué es lo que decimos y cómo lo decimos, porque a veces no es necesariamente la palabra lo que genera un daño o un conflicto con la otra persona, sino la forma en la que estamos expresándolo. Octavio Paz, el escritor mexicano ganador del Premio Nobel de Literatura, dice en su libro El arco y la lira que en el libro 13 de los Anales de Tzu-Lu preguntan a Confucio, el sabio chino de la antigüedad, si el duque de Wei te llamase para administrar su país, ¿cuál sería tu primera medida? Y el maestro Confucio contestó, la reforma del lenguaje. ¿Sí? Debemos reconocer que nuestra forma de expresarnos, el lenguaje que utilicemos, puede ser generador de violencia, puede ser generador de diferencias. Y a veces hablamos sin pensar, sin razonar que lo que estamos diciendo puede estar generando un daño a la otra persona. Y entonces agrega Octavio Paz, no sabemos dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas. Pero cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro. Si utilizamos las palabras para agredir, pero además corrompemos las palabras y los significados de las palabras para que tengan una connotación distinta a la que realmente tenía en su origen, vamos a estar también generando violencia. Muchos insultos, muchas groserías vienen de palabras que normalmente, originalmente, no eran insulto, no eran una grosería, pero que con el uso cotidiano hemos ido haciendo que sean, pues eso, ¿no? Una grosería, una peladez. Y bueno, pues el cuidado del lenguaje que utilizamos para relacionarnos con los demás es importantísimo. Y yo insisto y agrego, no solamente las palabras, sino el tono y el volumen en las que las decimos. Es muy difícil, es muy diferente utilizar, utilizo dos palabras, no me importa, a decir, no me importa, no me importa. O sea, tres tonos distintos me pueden dar una connotación y una reacción diferente de la otra persona. Entonces, además de pensar en las palabras y la reforma del lenguaje, yo agregaría la reforma de la expresión, cómo nos expresamos, la palabra, el tono y el volumen de lo que digamos. Las cosas se apoyan en sus nombres y viceversa.
En el principio fue la palabra, y la palabra sigue siendo parte de nuestra relación, sigue siendo nuestra forma de comunicación con Dios, nuestra forma de comunicación con los demás, nuestra forma de acercarnos o alejarnos con los demás, y todas las cosas, todo lo que existe en nuestro mundo se apoya en su nombre, y todo esto que tiene un nombre se apoya en la palabra. ¿Sí? Nosotros, y lo vemos si vamos a algún país de habla hispana, Sudamérica o España, muchos términos, muchas palabras que aquí nosotros utilizamos de forma normal, común, sin mayor problema, pues a lo mejor en Argentina, en Chile, en Perú, etcétera, significan otras cosas, y ahí es donde hay que tener muchas veces cuidado, ¿no? De utilizar, de que si vamos a otro país, primero investiguemos qué es lo que significan esas palabras que estamos utilizando, para no generar problemas. Por eso, nos dicen los obispos de México, invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a mirar la cruz. Ahí se lee la respuesta de Dios a la violencia. Allí a la violencia no se le ha respondido con violencia, ni a la muerte se ha respondido con lenguaje de la muerte. Lo que comentaba desde el principio, Jesús no respondió a la violencia con violencia, ni a la muerte con muerte, sino respondió con paz. ¿Sí? Y esa paz permaneció y siguió hasta su resurrección. En el silencio de la cruz calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación. La cruz nos recuerda que con la violencia no vamos a acabar con la violencia. Entonces el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo y de la paz. Esto nos lo dice el Papa Francisco en la homilía en la vigilia de oración por la paz del 7 de septiembre de 2013. La repito: en el silencio de la cruz calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo y de la paz. Por eso nos dicen los obispos, hay que voltear a mirar la cruz, y cada vez que estemos en una situación de posible violencia, voltear y mirar la cruz. Es necesario educar la lengua para promover un lenguaje de paz y con ello sea un lenguaje propicio para la comunión y la reconciliación. Nuevamente, como nos expresemos nosotros, con la forma en la que nos dirijamos a los demás, será que lograremos nosotros esta forma de lenguaje propicia para la comunión y para la reconciliación. La actitud dialogante no es innata, no nacemos sabiendo dialogar. El diálogo se va dando a través de nuestra vida, una vez que vamos entendiendo y que vamos aprendiendo de nuestros padres y comenzamos a intercambiar lenguaje con las otras personas. Se adquiere por la educación, por eso hay que capacitar y capacitarnos para la escucha, importantísimo. En este mundo tan acelerado ya no estamos acostumbrados a escuchar. Debemos de ejercitarnos en la escucha, que significa poner verdadera atención en lo que nos está diciendo el otro, de lo que nos está diciendo pues quien esté emitiendo algún mensaje, y poner atención puntual, sin irnos a pensar a ver qué le voy a responder. No, pongo atención para recibir el mensaje absolutamente como me lo está diciendo la otra persona. Por eso necesitamos capacitarnos para la escucha. Para que la paz sea verdadera, es necesario recorrer
tres caminos, nos dicen los obispos. El camino del diálogo intergeneracional, diálogo que en muchas ocasiones se pierde y es promotor de violencia. No hablamos con las nuevas generaciones, o las nuevas generaciones no buscan hablar con las antiguas o con las anteriores generaciones, y se genera una brecha en la cual ya llega un momento en el que dejamos de hablar el mismo idioma y las cosas como se expresan en una generación no tienen que ver con lo de la otra generación, y entonces perdemos ese diálogo intergeneracional. Debemos seguir siempre buscando el que no se pierda este diálogo. Segundo, el camino de la educación, que es un proceso, no es la educación, no como la escolaridad, no como el ir al colegio nada más y aprender materias importantes para el desarrollo de nuestra vida, sino la educación como un proceso que no termina nunca. Y educarnos en lo que el mundo nos está enseñando y en lo que Dios nos está pidiendo que aprendamos a través de su palabra y de las Sagradas Escrituras. Y el tercer camino, que es el del trabajo. A través del trabajo se dignifica al hombre, a través del trabajo podemos generar un ambiente de paz y de reconciliación, siempre que no trabajemos como sicarios, ¿verdad? Ahí sí no están generando ningún beneficio del trabajo, pero sí, si trabajamos nosotros y nos enfocamos en lo que debe de ser nuestra actitud responsable en este mundo, pues serán los tres caminos que estaremos siguiendo: el del diálogo con otras generaciones, la educación permanente y el trabajo. Educación permanente como el que estamos teniendo en este momento. Y quinto desafío, educarnos para impulsar gestos y signos de paz. Hay que educar la creatividad también, así como se nos pedía en el imperativo de dar de comer a los otros y ser creativos, pues también para la paz y en muchas cosas hay que aplicar la creatividad. Aprender a tener pensamientos, sentimientos, lenguajes y gestos de paz muestra que la violencia se aprende, no es innata. Es necesario proponer por todos los medios la reconciliación social y el perdón como alternativas a la violencia. Está terminando el día de hoy, en estos días, una reunión que hubo entre diferentes regiones episcopales en el país. Escuchaba yo una entrevista muy interesante con el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, si mal no recuerdo, en el que hablaba de que pues están planteando pues no solamente el diálogo entre la sociedad, sino el diálogo incluso con la delincuencia organizada. Hay que acercarse, dice el arzobispo, y tener ese diálogo, esa actitud de reconciliación, para que la sociedad reconstruya su tejido y que exista una verdadera reconciliación. Es necesario el diálogo, y ese diálogo que debe ser permanente entre la sociedad y en busca del perdón, el que nos perdonemos unos a otros y que busquemos verdaderamente la paz, que seamos agentes de paz. Y me gustó mucho que comentaba el arzobispo de Morelia, que dice: tenemos un centro para la paz. Nosotros aquí les llamamos la Casa de la Paz, que bueno, allá adentro descansan en paz, ¿no? Pero también se trata de que nosotros seamos generadores de paz a través de esta Casa de la Paz, y que con ello busquemos, insisto, en el ámbito donde nos movemos, en el barrio, en el trabajo, en la escuela, donde sea, que seamos agentes de paz. ¿Cuál es el signo profético? Bueno, pues efectivamente
la casa parroquial construyendo la paz, como dice allí, capaz. ¿Qué podemos responder a Jesús con este imperativo? ¿Sí? Lo que nos está pidiendo es que trabajemos por la paz, que si estamos viviendo en un mundo de violencia, pues procuremos que la violencia no llegue a nosotros, o que cuando llegamos a estar enfrente de una situación de violencia sepamos actuar con una forma de paz y de reconciliación. Y nos pide, como en todos los temas ha sido, que reflexionemos 5 criterios indispensables para ser misioneros de reconciliación y de paz. Yo mencionaría como uno de los que ya se dijo, un criterio para ser misionero de reconciliación y de paz es estar en paz conmigo mismo. Por allí empezar, que todos estemos en paz con nosotros mismos y que no seamos, que no respondamos a la primera provocación, que siempre la paz esté en nosotros, que es lo que Jesucristo nos deseó. Y nos dice, les invitamos a tener en cuenta y aplicar en la medida de lo posible las orientaciones emanadas de la Comisión Diocesana de la Pastoral Social y establecer la casa parroquial construyendo la paz. Creo que ese es uno de los elementos que hace falta construir, trabajar un poquito más, pero pues es algo que tendrá que irse dando poco a poco. Y ante este imperativo, ¿qué podemos hacer para formar la casa parroquial construyendo la paz? Pues las ideas nuevamente pues serán bienvenidas, y que pues quien tenga alguna propuesta, alguna idea, pues también se acerque con el Padre Leo y le digan, ¿sabe qué, Padre? Para la construcción de la casita de la paz o la casa de la paz, ¿por qué no hacemos esto? Creo que siempre con creatividad las buenas ideas serán positivas. Y bueno, pues este es el 5º imperativo. ¿Algún comentario, duda? Sí, hermano. Una pregunta, ¿por qué pusieron capillas? Porque no es casa acá. No hay, como dice, casa parroquial construyendo la paz. Por eso quiero decir las casas. Yo es lo que me imagino. La verdad es que desconozco cómo se divide, pero K de casa, P de parroquial y paz de paz, ¿no? Sí, O algo así, yo me imagino. Esa es una casa parroquial. Casa parroquial de la paz, serían las siglas. Sí, entonces, bueno, suponemos, ¿no? Debemos de ser capaces de construir la paz. Ok, pasamos al siguiente. Creo que ya me entretuve mucho en y este es importantísimo también, este 6º imperativo, que es el imperativo de hagan esto en memoria mía. Este imperativo es acerca de la esencia que nos identifica como cristianos. Cada gran reforma en la Iglesia está vinculada al redescubrimiento de la fe en la Eucaristía. Cada una de las grandes reformas que ha habido. Al recorrer el camino de la Iglesia desde su origen hasta nuestros días, reconocemos que efectivamente cada una de las reformas, de las grandes reformas de la Iglesia, está vinculada al redescubrimiento de la fe en la Eucaristía, en la conciencia, en la convicción de que verdaderamente nuestro Señor está en ese pedacito de pan y en ese cáliz de vino, ¿sí? Esa es la esencia, y el camino de la Iglesia siempre se ha enfocado en reforzar este concepto. Los mártires de Abitinia, hoy Túnez, en África, antes de su martirio por haber celebrado la Eucaristía en tiempos de persecución, afirmaron: sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía, no podemos vivir. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades diarias y no sucumbir.
Esto lo menciona el Papa Benedicto XVI en una homilía del 29 de mayo de 2005 en Bari. Y esa es la actitud que todos, supongo, tenemos. O sea, yo el domingo es que tengo que ir a misa. No, o sea, yo no voy a misa porque tengo que ir a misa, porque necesito ir a misa, porque esa fuerza, esa fortaleza que me da la Eucaristía, la necesito para vivir. No es nada más tengo o quiero ir a misa, no. Necesito ir y vivir la Eucaristía, como lo hicieron los mártires de Bitinia a Bitinia, hoy Túnez en África. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestro credo. Ahí está expresado todo lo que creemos. En ella se concentra todo el mensaje de Jesús, que es el amor. En ella, la lección de la última cena se convierte en el referente de fe para toda la vida y todas las reformas de la Iglesia a lo largo de la historia. Todas, como nos dice desde el principio, todas las reformas que se han hecho en la Iglesia son a partir de la Eucaristía. En el sermón del pan de vida narrado por San Juan, Jesús nos dejó clara la lección. La multiplicación de los panes tiene que ver con la Eucaristía y la Eucaristía tiene que ver con la multiplicación de los panes. Hablábamos hace un momento en uno de los imperativos anteriores acerca de esta multiplicación de los panes y cómo lo que Jesús nos dice es compartir. Entonces, la Eucaristía se relaciona con el que compartamos y lo vamos a ver ahorita de una manera más clara. El resumen del camino a recorrer que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo es 4 gestos en la última cena. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Son estos 4 gestos: tomar el pan, bendecirlo, partirlo y repartirlo. Son fundamentales en este camino a recorrer. Y hay 2 frases también de Jesucristo: tomen y coman todos, este es mi cuerpo. Jesús nos está diciendo, este pedazo de pan que ustedes van a tomar, que van a comer, es mi cuerpo. Y luego también dice, hagan esto en memoria mía. ¿Qué es lo que hacemos en memoria suya? La celebración eucarística. Y eso es lo que seguimos haciendo desde hace 2000 años. La Eucaristía como camino y escuela de formación cristiana. Vamos a reflexionar los gestos y las palabras de la consagración, los puntos, los gestos que tuvo Jesús. El primero, Jesús tomó el pan en sus manos. Como el barro en las manos del alfarero, Él nos forja con sus manos. Así crea y recrea Dios a su pueblo. Jesús toma el pan y Jesús nos toma a nosotros, y como dice aquí, como el alfarero nos va formando a nosotros en su amor. Y esto lo vemos reflejado en Jeremías 18. Segundo gesto, lo bendijo. Dios solo crea bendiciones. Nos configura para dar gracias, para bendecir a Dios y ser una bendición para los demás. Dios no crea maldiciones. Todo en Dios es amor y todo en Dios es bendición. ¿Sí? Y así nos configura para dar gracias, para bendecirlo, para alabarlo y nosotros mismos ser una bendición para los demás, ser un regalo, ser un don para los demás.
a partir de esto, esta bendición de Dios. Tercer gesto, lo partió. Si nuestra ofrenda es verdadera, al terminar la misa tenemos que realizar lo que hemos dicho: ofrecer a los hermanos nuestra vida. Él lo partió, y lo que nosotros ofrecemos al partir el pan es ofrecer nuestra vida. El pan partido y preparado para ser comido es el signo de lo que fue Jesús toda la vida. Jesús completo, Jesús en toda su esencia, está allí en ese pan que Él partió y que nos pide que repartamos y que partamos en cada Eucaristía. El pan que nos da la vida no es el pan que comemos, sino el pan que damos. Es importantísimo recibir a nuestro Señor Jesucristo, pero desde el momento en que somos llenos de Él, pues entonces lo importante es que nosotros nos demos a los demás. Como dice allí, no es importante el pan que comemos, sino el pan que damos. Ya teniendo nosotros a Jesús dentro de nosotros, darlo a los demás. Somos cristianos no cuando comemos a Jesús, sino cuando nos dejamos comer, como hizo Él. Cuando dejamos que mi prójimo, que el que está junto a mí, se alimente de lo que yo soy también. ¿Y qué es lo que yo soy? Pues obviamente tengo que ser una persona cuyo testimonio sea de amor, de bendición, de donación hacia los demás. Eso es lo que nos pide Jesús de nosotros. No que nos sentamos bien chichos porque ya traigo a Jesús dentro de mí. No, pues eso no me sirve de nada. Lo que sirve es que yo traer a Jesús, el alimentarme con el pan de vida que es Él, me lleve a darme a los demás. Cuarto gesto, lo repartió. El pan partido es repartido, y entre más partido y repartido es más fecundo. Y pone aquí este ejemplo, como ocurre con la luz del cirio pascual. Podemos encender el cirio pascual y a partir de ahí encender miles de velas, y ni el cirio ni la luz se agotan, se multiplican. Lo mismo que vemos con la luz del cirio, con el fuego del cirio pascual, lo vemos con el pan que es partido y repartido, y que entre más lo repartamos será más fecundo. Que lo repartamos tanto como cuerpo de Cristo, como la donación que nosotros tenemos que hacer a partir de habernos alimentado con este pan de vida. Y esos fueron los 4 gestos. La primera frase: esto es mi cuerpo, coman todos de él. El siguiente paso en la formación es cuando el discípulo se entrega y sirve a Dios en los demás. Sí, es importante. El mayor gozo del cristiano es dar, es ser comido para dar vida. Debe de ser un gozo, una alegría para todos nosotros, seguro que así es, el poder dar a los demás, no solamente el recibir, sino el dar nosotros. Solo quien ha comido del cuerpo de Cristo puede darse a comer a la manera de Jesús. Si nosotros nos alimentamos con este pan de vida, con este cuerpo de Jesucristo, seremos cada vez más capaces de darnos hacia los demás a la manera de Jesús. Segunda frase: hagan esto en memoria mía. La Santa Eucaristía, como vientre donde nacen, camino donde se forman y escuela donde se transforman los cristianos, lo repito, la Santa Eucaristía como vientre donde nace, de allí surgimos, camino donde se forman
Allí nos vamos haciendo, y escuela donde se transforman todos los cristianos, es también fuente y culmen desde donde se nos encomienda la misión. A partir de la Eucaristía, a partir de ser formados, a partir de ser creados por la Eucaristía, formados y educados, es cómo se da este camino, esta encomienda de la misión, de llevar a los demás la palabra y el pan en el que nosotros estamos convirtiéndonos, para llevarlo a todos los demás. Si olvidamos el acontecimiento fundante, este acontecimiento de la Eucaristía, todo se debilita. Si no fundamentamos, si no generamos nuestra fortaleza a partir de la Eucaristía, todo se va a debilitar. Es el pan de vida, es Jesús el que nos da vida y el que permite que no nos debilitemos. De aquí la importancia de este imperativo, que como les decía yo es fundamental, es básico. Hagan esto en memoria mía. Se trata de repetir el proceso que Jesús nos enseñó para extender el reino de Dios en el tiempo, que bendito sea Dios, después de 2000 años se sigue extendiendo, y en el espacio. Hagan esto en memoria mía, en el tiempo, a lo largo de 2000 años, y en el espacio, en todo el mundo. Y nos dice, hagan esto en memoria mía, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Entonces, punto central es la Eucaristía, es el fundamento, el punto central de la misión, a partir de la cual nos está enviando Jesucristo a hacer esto en memoria suya, ir a ser discípulos a todas las gentes, y así como el Padre nos ha enviado, Él nos envía a nosotros. Como envió a los discípulos, así nos envía a nosotros. Y es que el verdadero discípulo es el que hace discípulos. Nuestra misión es esa, el que no solamente nos quedemos en escuchar o en difundir la palabra de Dios, sino en hacer bien verdaderos discípulos. Tercer desafío, la Eucaristía va transformando a los fieles cristianos en cuerpo de Cristo. En este sentido, afirmamos que ante las crisis y las pandemias de ayer, de hoy y de siempre, el mejor servicio al hermano es Jesucristo. Jesucristo, que es el Evangelio de Dios, que es la buena noticia. Por eso, el imperativo de Jesús, hagan esto en memoria mía. Entonces, nuestro mejor servicio es, aquí utiliza una variante del señor obispo del nombre de la carta pastoral, y nos dice, el mejor servicio al hermano es Jesucristo, y nos añade, Jesucristo es el Evangelio de Dios y es la buena noticia. Por eso este imperativo de hacer esto en memoria suya. San Pablo nos presenta la Eucaristía como misterio de comunión, que también es algo importantísimo. Dice que esta comunión del cuerpo y la sangre de Cristo llega a ser principio de vida nueva y forma de la existencia cristiana. Y señala en la primera carta a los Corintios, San Pablo, el cáliz que bendecimos, ¿no es acaso común con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, así como nosotros hacemos comunión con Cristo, al mismo tiempo
estamos haciendo comunión con todos los hermanos, con todas las personas que acudimos a la Sagrada Eucaristía. Decía San Cirilo de Jerusalén: por la Eucaristía somos corpóreos y consanguíneos de Cristo. Jesús vive en nosotros y nosotros en Él. Él vive en nosotros, Él vive en mí, permanece en mí y actúa a través de mí. Esto en la catequesis mistagógica de San Cirilo de Jerusalén. ¿Sí? Este pensamiento de que Cristo, a través de la Eucaristía, vive en nosotros y a través de nosotros. Luego San Juan Crisóstomo, en el siglo IV, nos decía, ya en alguna de las clases anteriores utilizamos parte de esta cita, y dice: ¿quieres honrar el cuerpo de Cristo? El que ha dicho, este es mi cuerpo, ha dicho también, me has visto pasar hambre y no me diste de comer. El cuerpo de Cristo sobre el altar no necesita manteles, mientras que el que está afuera necesita mucho cuidado. ¿De qué aprovecha a Cristo tener su mesa cubierta de vasos de oro mientras Él mismo muere de hambre en la persona de los pobres? Ya lo habíamos leído esta cita, la retoma el señor obispo en este imperativo de hacer esto en memoria suya. Lo habíamos visto en atender a los pobres también, en el imperativo de ayudar al hermano que lo necesita. Y bueno, pues nos recuerda una vez más que de nada sirve todo lo que podamos hacer en la liturgia, llenar con oro y con manteles y con mucha hermosura, si no pensamos al mismo tiempo también en ayudar al hermano que lo necesita. Estamos pues ante una gran oportunidad para repensar y recrear nuestras Eucaristías como la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia, y al mismo tiempo la fuente donde emana toda la fuerza. La Eucaristía es la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia y es al mismo tiempo la fuente donde emana toda fuerza. Eso es finalmente el fundamento de la Eucaristía, fuente de la actividad de la Iglesia y cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia y fuente donde emana toda nuestra fuerza como Iglesia. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan, alaben a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman de la cena del Señor. Esta cita de Sacrosanctum Concilium en el número 10. Sacrosanctum Concilium, uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Y bueno, pues ahí está lo que se nos pide y lo que nos recuerda el señor obispo de lo que es la Eucaristía y la importancia que tiene para cada uno de nosotros. Y entonces el signo profético es la promoción y acompañamiento de los cenáculos de espiritualidad, de comunión y misión, es decir, la casa de espiritualidad, el templo mismo. Ante este imperativo, ¿qué podemos responder a Jesús? Reflexionemos 5 criterios indispensables para redescubrir la fe en la Eucaristía como cenáculo de espiritualidad. Es tristísimo escuchar a muchas personas, algunas personas que siendo católicas entienden la Eucaristía como si Cristo estuviera allí. No, como si estuviera, no. Jesús está allí y nuestra fe es lo que nos indica y es, ya lo vimos, el culmen y la base de toda nuestra experiencia cristiana. Entonces reflexionamos en estos 5 criterios indispensables.
Tenemos en cuenta y aplicamos las orientaciones emanadas por la Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica para establecer y acompañar los cenáculos de espiritualidad, de comunión y de misión. El cenáculo de espiritualidad, de comunión y de misión, que es pues el movimiento, la posición para animar la Eucaristía y fomentar la misión. ¿Qué podemos hacer para comenzar, fortalecer y acompañar los cenáculos de espiritualidad, de comunión y misión? Bueno, pues ya la misión se estuvo haciendo en los últimos días. Esa es una parte importante, pero no es la única. A partir de allí se debe de continuar y procurar que la gente que no se ha acercado a la iglesia o que se alejó durante un tiempo, que se acerque y que entienda todo esto que nosotros ahora estamos recibiendo como gracia de Dios, ¿sí? Que todos tengamos muy claro todo esto que significa y que nos regala Jesucristo a través de su cuerpo en la Eucaristía. Y bueno, hasta aquí. Continuará la próxima semana. Un poquito antes, 2018. Este tema era un poquito más corto, pero no por ello menos importante, al contrario. Yo siento que es fundamental el que siempre lo tengamos claro y que, como nos lo decían en un principio, todas las reformas en la Iglesia, desde los primeros cristianos hasta nuestros días, están basados en que nos quede clarísima la fe en la Eucaristía y en que verdaderamente estamos hablando del cuerpo y la sangre de Cristo que nos alimenta cada día. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces, como ninguno de nosotros nos vamos a la peregrinación, solamente Pepe, Aquí se ve. aquí nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Sí. Muchísimas gracias. No sé, alguien que nos haga favor de hacer la oración final. Memo es el que va a hacer la oración. Nos va a hacer el favor de hacer la oración, Memo. Bueno, ¿ya se puso de pie? Sí, ya Memo aquí se puso de pie. Canta si quieres. Una oración para... Vamos a ponernos de pie para... nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por habernos iluminado con esta exposición. Te pedimos que cada día nos ayudes a enamorarnos más de la Eucaristía, de participar más en las cuestiones de la Iglesia, que es tu cuerpo místico. Cada día lo que aprendamos lo pongamos en práctica y siempre veamos por los más necesitados. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Memo. Gracias también a Gabriel. Y como lo dijo, aquí nos vemos el próximo martes. Bueno, aquí se ve, yo no voy a estar, pero Gabriel está presente, ¿verdad? Entonces aquí los esperamos. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, aquí están. Ahora estar haciendo. Ahora no lo viniste a pagar.